Hola a todos, soy Barbarros, monitor de cocina en los centros cívicos de A Coruña. Hoy os voy a presentar el plato que vamos a hacer. Vamos a hacer una versión del pollo a la cerveza o pollo al ajillo, una mezcla de los dos, y al final le vamos a dar un toque asiático. Le vamos a dar un poquito de salsa de soja, y si tenemos por casa un poco de jengibre, pues también le echamos un poquito de jengibre, ¿vale? De guarnición le vamos a poner unas patatas y las vamos a hacer diferentes. Vamos a utilizar unas patatas grandes y las vamos a cortar así a lo largo, las vamos a cuadrar un poco y les vamos a hacer unos agujeritos así a forma de como si fuera una loncha de queso gruyère, ¿vale? Entonces os presento los ingredientes. Por una parte el pollo. Ahora cuando empiece pues os explico cómo despiezarlo, ¿vale? Vamos a utilizar aceite para dorarlo, ajo, un poquito de cerveza, Estrella Galicia y caldo de pollo, un poquito de salsa de soja y perris, pimienta, sal y jengibre. Vale, empiezo por despiezar el pollo. Yo esto si se lo pido al carnicero que me lo haga, pues me ahorro un trabajo, ¿vale? También, como el saber no ocupa lugar, pues vamos a dedicarle un poco de tiempo. Aparte de que el saber no ocupa lugar, siempre va a salir un poco más económico cogerlo entero que no ya despiezado, ¿vale? Hay partes que podemos utilizar para el caldo y hay otras partes que, bueno, a mí no me gusta utilizar. En este caso, por ejemplo, el culo, ¿vale? Que lo tenemos aquí atrás. Esta parte la cortamos y esto lo desechamos. Después, esta grasa que tiene aquí, también se la vamos a quitar, ¿vale? No son grasas que sean saludables. Ni, en este caso, el caldo lo que va a hacer va a ser llenármelo de grasa que no es necesario. Ahora bien, para despiezar el pollo aquí en la parte de los muslos, le damos un cortecito en el otro lado, ¿vale? Y ahora ya por donde él rompa, ya me es más fácil cortarlo, porque ahí ya lo que es la parte del esqueleto ya está rota, ¿vale? Entonces, vale, tenemos los zancos por un lado y las pechugas y las alas por otro. Yo de las alas, en este caso, no las voy a utilizar para esta receta, sí que las guardo para el caldo. Buscamos un poco donde está la articulación, ¿vale? Intentando que solo lo que salga sea la parte del ala. La parte del ala está muy ricas fritas o de muchas maneras. En este caso, yo por ejemplo, esto sí que me valdría para sopa. Las alas, si no las quiero hacer de una manera u otra, pues también me valdría para hacer un caldo. Pero ya digo, hay muchas recetas para las alitas, ¿vale? Entonces, repetimos la misma operación, buscamos la parte de donde está la articulación y así ya tendríamos las alitas para hacer las fritas o lo que quisiéramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las alitas, esto lo aprovecharíamos, esto sería para un caldo. Vale. Ahora vamos a separar las pechugas, ¿vale? Damos esta grasa y ya aquí en el medio ella ya nos dice por dónde tenemos que cortar, ¿vale? Entonces, siempre con mucho cuidado de no cortarnos. Así ya las tenemos separadas y él ya nos va diciendo dónde tenemos que cortar, ¿vale? Ahora esta parte que vemos aquí, estos huesecitos que hay por aquí, si yo los meto con el cuchillo así, un poco al revés, no hace falta que vaya cortando, solo lo voy moviendo y dándole un poquito y él ya va buscando el juego, ¿vale? Ahora solo nos quedaría este huesecito que está aquí pegado y así ya tendríamos prácticamente separada la pechuga. Yo si lo toco, ¿vale? Vale, entonces esto por ahí y en este lado lo mismo, ¿vale?
ya ni estoy cortando, lo único que estoy haciendo es mover el cuchillo, ahora sí que corto. Esto también nos valdría para un caldo. Y aquí ya tenemos la pechuga, que depende para qué preparación queramos, pues la cortamos de una manera u otra, ¿vale? Yo en este caso la voy a cortar en 3, es una pechuga bastante grande. O vamos a cortarla un poquito más pequeña, ¿vale? Cuando me encuentro un hueso, si le doy un golpe seco al cuchillo, es la forma que tengo para que no se me astillen los huesos, ¿vale? La vamos a cortar un poquito más pequeña porque así se nos va a cocinar antes. Vale. Entonces esto lo vamos poniendo por aquí. Este es el hueso que os decía antes, ¿vale? No sé si lo veis, sí. Al ir pegado a él fui separando la carne y así me queda limpio. Vale. Ahora no pinta nada ahí, entonces volvemos a cortar. Cuando llegamos al hueso, con cuidado, ¿vale? Si no, otra opción sería deshuesar la pechuga, ¿vale? Ir pegado al hueso, aprovechando toda la carne, pero siempre con mucho cuidado porque es fácil que se nos escape el cuchillo y nos cortemos, ¿vale? Ahora que empecé, pues ya se lo voy a quitar a esta. Voy con el cuchillo al revés, porque así es una forma para no cortarme, ¿vale? Vale, ahora el pollo lo único que nos quedaría sería salpimentarlo y vamos aquí con esta parte, ¿vale? Yo ahora no lo voy a lavar porque esta parte que tiene aquí no la voy a aprovechar, ¿vale? Entonces le voy a dar un corte en el medio. Si realmente fuera a cocinarlo entero, sí que se lo quitaría. Entonces, yo realmente este cuchillo no es que sea el más apropiado porque es un cuchillo cebollero. Sí que es verdad que es un cuchillo que le tengo mucho cariño porque lleva conmigo desde que estudié cocina. Entonces, pues la verdad que le tengo aprecio. No es el mejor del mundo, pero para mí pues me da mucho servicio. Como pesa bastante a la hora de cortar el pollo, pues con el golpe, el peso del cuchillo ayuda bastante a que se corte bien, ¿vale? Aquí buscamos la articulación también, ¿vale? Y vamos a darle un cortecito. Entonces, ahora esta parte la cortamos, esta igual, y lo que vamos a hacer ahora es dorarlo, ¿vale? Entonces, después en el siguiente vídeo, pues ya vamos a tener el pollo dorado y vamos a seguir continuando nuestra receta, ¿vale? Bueno, continuamos con la receta. Hemos dorado el pollo, tiene muy buen color. Cuando estaba dorado lo doramos con poquito aceite, intentamos cocinar siempre con poquita grasa, ¿vale? Echamos los dientes de ajo, en este caso fueron 4. Veis que está marroncito por debajo y la poquita grasa que tenemos, ¿vale? Entonces ahora es el momento de echarle la cerveza. Lo tapamos, dejamos que se evapore bien el alcohol, dejamos que se evapore hasta prácticamente que no quede nada, ¿vale? En el momento en el que se evapore le vamos a poner un poquito del caldo de pollo y dejamos que se nos cocine por espacio de 20 minutos, media hora más o menos, y después con la salsa que nos vaya quedando así reducida le ponemos un poquito de jengibre, un poquito de salsa de soja y un poquito de pernis, ¿vale? Mientras tanto, lo que vamos a ir haciendo son las patatas. En este caso, pues hemos intentado darle un toque un poco original. Si tengo un descorazonador de manzanas,
pues me es más fácil. Yo como no lo tenía aquí en casa, pues lo hice con el sacabolas, ¿vale? Lo que intentamos es cortar las patatas más o menos así de este tamaño, hacerlas cuadradas y después bien con el sacabolas o bien con el descorazonador le hacemos unos agujeritos para que parezca como si fuera un queso gruyère, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pocharlo, ¿vale? Sin freírlo a mucha temperatura y después subimos la temperatura del fuego y lo terminamos de freír, ¿vale? Vale, continuamos con nuestro pollo. Ya lo tenemos listo, dejamos que se evaporara la cerveza, le añadimos el caldo, estuvo 20-25 minutos cociendo para que se terminara de guisar y le añadimos un chorrito bastante generoso de salsa de soja, un poquito de salsa Perrins, un poquitín de jengibre y ya lo tenemos listo, ¿vale? Nuestras patatas empezamos a fuego lento para que se fueran pochando y después de que se fueron pochando le subimos el fuego a fuego fuerte para que terminaran de freírse, ¿vale? Entonces estas pues son unas patatas diferentes, una versión, bueno, como si fuera un queso gruyère. Entonces al final aprovechamos las dos partes de la patata, ¿vale? Con los botoncitos los freímos y después nos los comeremos también. Vale, ponemos las patatas a un lado, ya que estaba y me sobraron un poquito de patatas, hicimos unas patatas paja, ¿vale? Para hacer la patata paja, lo que es muy importante es lavarla bien, sacarle bien todo el almidón, ¿vale? Entonces, así conseguimos que nos queden crujientes. Después cuando las freímos, tienen que estar el aceite muy caliente también, ¿vale? Entonces ahora voy a coger una cuchara mejor. Ya veis el color que tiene el pollo, de estar guisándose con esta salsita. La verdad que huele fantástico. Bueno, vamos a poner 4 trocitos así. Le vamos a poner un poquito de salsa. Vale, y aquí tendríamos nuestra versión del pollo a la cerveza. Ahora lo que vamos a hacer, pues ya que tenemos la patata paja, vamos a hacer un cambio. No le pusimos la salsa sriracha dentro, pero se la podemos poner o dentro o fuera. Al que no le guste el picante, pues ya estas cosas seguro que no se las va a poner. Hacemos un circulito, ¿vale? Lo ponemos en la cuchara, hacemos un circulito así de sencillo. Y ahora, desde la mitad hacia abajo, aplastamos y así le hacemos una especie de lágrima, ¿vale? Vamos a dejarle aquí así un huequecito para colocar el pollo. Vale. Me voy a despedir hasta la siguiente semana, ¿vale? Me están llegando muchos mensajes y muchas fotos de los platos que estáis haciendo. La verdad que me encanta, me motiva y hace que cada día o cada receta pues intentemos seguir enseñando las cosas que sabemos hacer, ¿vale? Entonces os mando un abrazo y mucha fuerza. Pero este lo vamos a colocar así para que nos quede mejor. Un abrazo, mucha fuerza y sobre todo mucho ánimo.